lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:42. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Pauta. Él es catedrático de la Universidad de Cuenca y uno de los coordinadores de este importante evento, el 13º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Tema fundamental. En Cuenca hemos venido hablando por aproximadamente 1 año y medio sobre este tema de planificación territorial, mientras en el municipio lentamente se iba dando forma a planes de uso y gestión de suelo y planes de ordenamiento territorial. Se terminó este documento ya hace casi 2 meses y este aún no ha sido publicado. Vamos a tratar también colateralmente este tema, pero antes, Fernando, al tiempo de darle la bienvenida, que en forma presencial en nuestros estudios, cuéntenos sobre los alcances de este simposio nacional que vuelve a realizarse en la ciudad de Cuenca. Gracias, Gustavo, por esta linda y nueva oportunidad que nos brinda Antena 1 de poder dirigirnos a Cuenca, a la región, esta vez abordando la realización de un importante evento que tiene ya más de 40 años de existencia, el Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Hemos previsto su realización durante los días que usted ya ha señalado, del 26 al 28 de este mes. Se trata de la 13ª edición, que esta vez en coyuntura, o en coherencia, más bien dicho, con la coyuntura que está viviendo la sociedad ecuatoriana, el país, su realidad nacional, tendrá como tema general el desarrollo territorial, pandemia y recuperación. Todos reconocemos en mayor o menor medida, con mayor o nivel precisión, de que la pandemia causada por la COVID-19 tuvo implicaciones sanitarias, económicas, sociales, políticas inclusive, ¿no es cierto?, también de orden cultural, que también tuvieron dimensiones de orden territorial, de orden espacial, en las ciudades, en los territorios cantonales, parroquiales, rurales, en el propio territorio nacional. Entonces hubieron una serie de transformaciones, de cambios, que inclusive muchas de las teorías, muchos de los paradigmas sobre estos fenómenos, sobre la ciudad y el territorio, se pusieron en debate, se pusieron en discusión. Recordará usted que muchas de las actividades humanas, productivas, educativas, en fin, la propia gestión pública, se trasladó de los entornos presenciales a los entornos virtuales, y entonces hubo cambios muy fuertes en la movilidad de las ciudades, población que salió de la ciudad huyendo de la pandemia para refugiarse en las áreas rurales. Grandes equipamientos se transformaron en centros hospitalarios, instalaciones públicas se convirtieron en centros de atención también a los ciudadanos tras las consecuciones de vacunas y tratamientos conexos. De hecho, también los espacios públicos sufrieron nuevas prácticas de uso y ocupación. La propia vivienda entró en crisis. La búsqueda, que inclusive la planificación siempre ha estado planteando, de la densificación para aprovechar de mejor manera las infraestructuras, los servicios, la ausencia de espacios abiertos, de espacios libres. Claro, toda actividad que significaba presencia real de personas fue realmente algo excepcional. Exactamente. Durante 2 años y medio. Exactamente. Y eso nos ha dejado, obviamente, Gustavo, una serie de enseñanzas, una serie de condiciones que debe observar la planificación del futuro. La ciudad y su planificación ya no serán las mismas. Nuevos ojos, nuevas miradas deben nutrir los procesos de planificación del desarrollo y la planificación del territorio y de la propia ciudad. Amén de que por esos mismos días, recordará usted, los propios municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales se hallaban en apuros de actualizar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y la idea de esta nueva edición del simposio es evaluar cuánto, Gustavo, estos nuevos instrumentos están preparados para que el sector público, para que las entidades públicas puedan reaccionar adecuadamente frente a situaciones de esta naturaleza. Imaginamos que
los municipios, el municipio de Cuenca particularmente, tiene allí una oportunidad excelente para poner a consideración de la academia, de los expertos, del público en general, esta forma final de PUCS y PDOT. Pero por supuesto, al igual que todas las municipalidades, que algunas de ellas ciertamente van a participar en el evento, van a exponer sus nuevas experiencias de planificación, se trata de debatir en un foro amplio, democrático, bastante conocido en el país respecto de la planificación del desarrollo y sobre todo, Gustavo, hay que hacer una evaluación de cómo reaccionaron los gobiernos autónomos descentralizados a propósito de la pandemia, cuánto estuvimos preparados para enfrentar una circunstancia de esta naturaleza y hacer un balance serio, responsable, que nos permita mejorar la gestión pública a futuro. Y entonces ahí también tenemos muchas lecciones, por decir algo. La propia atención primaria de la salud, que tuvo serias limitaciones durante la pandemia, mostró de que tienen los gobiernos autónomos descentralizados que participar más fuertemente en ese tipo de servicios públicos, que la descentralización de este tipo de atención de la salud es un hecho inminente que, carambas, debe ser motivo de reflexión, debe ser motivo de consideración por organismos públicos como el Consejo Nacional de Competencias. Las realidades son distintas. La propia participación, Gustavo, de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, en las tareas de recuperación económica. Recuerde usted que todos los municipios, sin excepción, consejos provinciales, en fin, todos nos empeñamos, porque era pertinente, de que apoyemos a la reactivación económica de este país. Y entonces eso hay que evaluar y mirar que quizás, estoy seguro que de allí, así como tendremos situaciones poco alentadoras, también existieron situaciones muy positivas, iniciativas muy valiosas, que debemos recogerlas, que debemos conocerlas, estudiarlas y pensar en el futuro. El país tiene que mejorar su gestión pública en todo nivel, sobre todo cuando se trata de enfrentar situaciones como las que en la coyuntura y todavía estamos viviendo. No podemos decir que ya la pandemia ha desaparecido. Es cierto que el Ecuador ha tenido la posibilidad ya de doblar el brazo, por así decirlo, a esta crisis sanitaria en gran medida, pero hay que evaluarla. Hay que dejar precedentes que permitan mejorar los procesos de planificación a futuro, y parte de los temas que vamos a tratar justamente en este 13º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial va a tocar en extenso estas realidades, estas problemáticas. Oyendo a uso y gestión de suelo y a planes de ordenamiento territorial, arquitecto Pauta, ¿conoce usted qué es lo que está pasando con estos dos instrumentos ya aprobados en la ciudad de Cuenca? Cuando terminaron su discusión, se autoimpuso el municipio de Cuenca 15 días para corregir errores, gazapos o lo que sea, y dar ya este documento en su forma final para conocimiento ciudadano, iniciar también con el trámite para que se convierta en ley local, en lineamientos locales, con su publicación en el registro oficial. Pero han pasado ya aproximadamente 50 días y este documento aún no es conocido por los cuencanos. Sí, hay una preocupación ciudadana y sobre todo de quienes en mayor o menor medida estamos cercanos a estos temas, de que la labor de sistematización, comprendemos porque conocemos la materia, de que la labor de incorporación, de modificaciones, de cambios, de complementaciones a las determinaciones de los planes, existen, Gustavo, como usted conoce, una serie de anexos, una serie de tablas, una serie de documentos cartográficos que tienen que tomar la última forma, digamos, ¿no es cierto? Y yo he de entender que hay el empeño de hacer todos esos ajustes, darle a la ciudad, como hemos dicho, y puede sonar reiterativo, a la ciudad el mejor plan posible. Pero también hay que entender que eso tiene un tiempo. Y también entender, Gustavo, que el plan no es un instrumento que no vaya a recibir en el futuro modificaciones, cambios, porque las realidades urbanas, las realidades de ciudades como Cuenca, con una dinámica muy fuerte, con un tamaño ya de ciudad media que muestra dinámicas económicas, sociales muy fuertes,
Estos planes tienen que ser motivo de una evaluación primero de carácter permanente, el monitoreo permanente para mirar si el plan está cumpliendo sus propósitos sin mentirnos, digamos, ¿no es cierto?, sin engañarnos, y luego tratar de ir introduciendo, previa a las evaluaciones correspondientes, los cambios a que hubiere lugar. De eso se trata. No está escrito en piedra. Así es, pero palabras. Para nada, Gustavo. Entonces, pero hay ciertos temas que sí deberían ser observados más allá de la transición de gobiernos locales, de administraciones, y que deberían obedecer a un plan de desarrollo estratégico de la ciudad, que necesariamente debe cubrir lapsos de entre 10 a 30 años, dependiendo de qué objetivos se pongan. Esto ha sido una de las preocupaciones en Cuenca. No conocemos de un plan estratégico de desarrollo de la ciudad que se lo haya refrescado, actualizado en los últimos tiempos, y sin estos lineamientos se ha trabajado PUCS y PDOT. Como usted señala, estos dos instrumentos no están escritos en piedra, serán volubles a cambios. Esperemos que de acuerdo a los mejores criterios que puedan darse con esta visión estratégica de la ciudad de Cuenca, pero esto conlleva también un riesgo. Si es que no existen estos lineamientos claros, van a estar sujetos a la volubilidad de políticas que pretendan imponer gobiernos locales. Estamos justamente en un proceso de elecciones, cualquiera de los candidatos puede llegar, y estos instrumentos se verían impregnados de políticas, de visiones de quién pueda ser el próximo alcalde de la ciudad de Cuenca. Sí, va a ser una situación especial la que va a vivir Cuenca esta vez. La ley de ordenamiento territorial, como usted conoce, Gustavo, da un plazo de 1 año a las nuevas administraciones locales para que actualicen esos instrumentos, de manera tal que vamos a tener en el caso de Cuenca un plan de desarrollo y ordenamiento territorial y de uso y gestión de suelo, así llamado, que está por entrar en vigencia, digamos, en unos días más, pero que en mayo del próximo año, esto es a la vuelta de 7 meses, ya tiene que obligatoriamente ser motivo de una actualización, incluso diría yo, hasta de darse el caso, eso será voluntad de la ciudadanía, de que la administración actual se mantenga en el poder, porque seguramente va a existir un nuevo consejo cantonal, una nueva corporación edilicia que con todo derecho va a pedir que se debata, que se discuta, que se actualice, lo cual no debemos verle como un conflicto, no debemos verlo como un problema, debemos verle, otra vez usando sus términos, una oportunidad para seguir debatiendo y discutiendo el plan, introduciendo, de ser el caso, algunas modificaciones. Ya el plan empezará a instrumentarse, a aplicarse. Una cosa es el escritorio, ciertamente, y otra cosa es ya la realidad de la gestión pública, en donde hay que mirar la viabilidad técnica y social y hasta económica, Gustavo, de las determinaciones de un plan, de las propuestas, digámoslo así, de un plan. En esa medida, entonces, vamos a vivir una suerte de unas condiciones sui generis que, lejos, insisto, de ver un conflicto, debe ser vista como una oportunidad. Amén, Gustavo, de que si es que llega al poder uno de los candidatos distintos al actual alcalde de la ciudad, pues como usted ha insinuado también, con todo derecho, te pedirá que su visión, que su perspectiva de la ciudad, en fin, pueda ser impregnada en el plan. Pero allí lo que vamos a pedir es, sea de quien se trate, ponderación, ecuanimidad, reconocer que hay un instrumento previo, porque uno de los problemas, Gustavo, a veces de las administraciones municipales, pero sobre todo de algunos grupos de planificadores, es olvidarse de la historia de la planificación y de los instrumentos del pasado. En Cuenca han existido casi siempre muy buenos planes, de los cuales hay que ir aprendiendo, que inclusive tienen unas propuestas que siguen siendo válidas, no porque ha transcurrido el tiempo, quedan sin vigencia, pierden pertinencia para la planificación de la ciudad. Allí debemos ser muy tinosos, muy respetuosos. Hay temas permanentes. Hay temas permanentes, pero Gustavo, hay también una enorme dinámica que le impone el mundo actual. Por eso mismo, entonces, una sabia, una inteligente combinación de esas determinantes que son fijas, digamos, por así decirlo, de cajón, tienen que combinarse
evaluándolas con aquellas que requieren las nuevas circunstancias de la ciudad. Para el caso de la ciudad de Cuenca, ¿no resultaría urgente actualizar un plan estratégico de desarrollo de esta urbe con visiones actuales? Gustavo, ahí yo debo aclarar lo siguiente. En realidad, tal como está la norma constitucional y las normas legales, cuando hablamos de plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el plan de desarrollo es eso, es el plan estratégico del cantón y el plan estratégico de la ciudad. Que esté bien o mal formulado, esto hablo en general, eso ya es otra cosa. Por eso que es importante debatir también el modelo de desarrollo, llámese plan estratégico de desarrollo, llámese plan de desarrollo, como se quiera llamar, pero es el conjunto de propuestas, dicho de mejor manera, objetivos, políticas, estrategias, programas y proyectos en los órdenes económico, social, cultural, ambiental, que aterrizan, si me da solo 5 segundos, que aterrizan a través del plan de ordenamiento territorial justamente en el territorio. PUCSI-PDOT, entonces, y usted ha venido participando también, entendemos, en este diálogo. La Universidad de Cuenca tuvo un importante documento que lo puso a consideración, sin duda habrá tenido su participación. Así es. ¿Qué umbral tienen PUCSI-PDOT? ¿Con qué visión de desarrollo de Cuenca? ¿Para cuántos años a futuro ha sido diseñado estos PUCSI-PDOT? La Ley de Ordenamiento Territorial señala que los componentes estructurantes, los componentes más fuertes del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y concretamente del plan de uso y gestión del suelo, tendrán una vigencia de 12 años. Es decir, que durante ese periodo incluso no podrían ser motivo de modificación. Pero usted nos decía que en mayo podrían ser ya modificados. Claro, pero justamente hablo de que hay otras determinaciones que, no siendo estructurantes, pueden ser motivo de revisión, puede ser motivo de evaluación. Pero incluso me quiero remitir, Gustavo, al propio plan de desarrollo, que a mí me parece que fue insuficientemente todavía discutido, debatido, es decir, la propuesta económica, social, cultural, ambiental de Cuenca. Es verdad que hubieron algunos esfuerzos, que usted mismo y muchos medios de comunicación han puesto fuerza de que conste en la ordenanza la protección, aplicación de la consulta de Cuenca, en esencia, ¿no es cierto? Una fuerte, de estas zonas de recarga una fuerte hídrica. Dimensión de conservación de aquellas áreas de recarga hídrica, aquellas áreas que ameritan conservación estricta. Pero, por ejemplo, pensemos en que puede hacer falta la demarcación de unas áreas tampón, ¿no?, para proteger esas zonas de conservación estricta, por ejemplo. Entonces, sí es posible ir pensando en actualizaciones de ese plan. Y de hecho también habrá que ver hasta dónde los mismos componentes estructurantes merecen mantenerse en la versión que están, o eventualmente pueden tener también alguna modificación. Los planes deben ser lo suficientemente flexibles. Ya el plan libro, el plan que está escrito en piedra, como se dice igualmente, ya no tiene vigencia hoy en día, cuando las ciudades presentan y los territorios están insertos en unas dinámicas que rebasan inclusive las propias previsiones muchas veces de la planificación. Aunque con este antecedente de que se está a la espera de la publicación de la versión final de PUCSI-PDOT, hay cosas que están ya decididas y que han ido trascendiendo de acuerdo a cómo se han ido dando los debates y aprobaciones en el Consejo Municipal. ¿Qué grado de satisfacción tiene usted con esas formas finales, más allá de cualquier modificación que pueda haber, que entendemos debería ser de forma, no de fondo, pero en temas que fueron ampliamente discutidos, como el de alturas máximas de construcción en esta ciudad patrimonial, edificabilidad en general, tratamiento del centro histórico de Cuenca, lotes mínimos en la ruralidad, crecimiento de mancha urbana, etcétera? Existe sin duda hay un esfuerzo por tratar de que el plan se ponga a tono con la realidad de la ciudad. En relación al centro histórico se refuerza la idea de su conservación y eso sin duda está bien. Hemos tenido objeciones sobre la proporción del suelo previsto para el crecimiento de Cuenca. Allí nos parece que hay unas prioridades en términos de consolidar la ciudad de este momento,
de buscar políticas más fuertes para consolidar el territorio que ya ocupa la ciudad, antes de ir hacia la incorporación de nuevo suelo rural a la expansión de Cuenca. Y ese es un tema que se puede seguir discutiendo, por supuesto, que se debe seguir debatiendo, porque debemos, solo para tocar un tema, Gustavo, la propia ley de ordenamiento territorial prevé la figura de la construcción y la urbanización prioritaria, que llama desarrollo y construcción prioritaria. Pero es la urbanización y la construcción prioritaria en terrenos que ya tienen obras de infraestructuras y servicios. La ley es tan fuerte que señala que los consejos cantonales, y ahí esta es una responsabilidad que debe asumir el Consejo Cantonal, debe dar un plazo a los propietarios de terrenos que, estando en las condiciones que he señalado, se abstienen de construir. Es decir, hablamos de terrenos en franco proceso de especulación, que está incidiendo... Terrenos de engorde, como le llaman. Exactamente, que tienen ese calificativo. Y entonces, Gustavo, la ley dispone que el Consejo les otorgará un plazo no menor a 3 años para que en esos terrenos se construyan. Dicho de otra manera, que la propiedad cumpla su función social y ambiental. Sin embargo, no ha hecho nada al respecto el Consejo Cantonal. Y note usted que la actual corporación edilicia se va sin aprovechar esa política que sí apoya, sí es una medida fuerte para ir hacia la densificación, porque inclusive esa misma ley señala que en el caso de que los propietarios no construyan en los tiempos establecidos y dados por la municipalidad, esos predios podrán ser motivo de expropiación y luego de subasta para que otro propietario construya en esos predios. Tiene imposibilidad de hacer un análisis contextual de todo esto más amplio. ¿Qué criterio tiene usted sobre el tratamiento que se ha dado a lo que sería la joya de la corona de esta ciudad patrimonial, el centro histórico de Cuenca? Se ratifican las intervenciones y las perspectivas que ha tenido la ciudad que viene discutiendo este tema desde 1980, en los últimos 40 años. Pero sí me parece que allí faltan iniciativas, faltan políticas para garantizar la conservación del centro histórico. Todavía nos queda debiendo, Gustavo, la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. ¿Cuánto esta comisión en los últimos 4 años ha podido producir propuestas de nuevas políticas públicas para conservar el centro histórico? Y la verdad sí es dura, Gustavo. Muchas estructuras del centro histórico siguen deteriorándose por el paso del tiempo, por la falta de uso, por la falta de acciones de mantenimiento, de mejoramiento de su estado de conservación. Y allí esa comisión de áreas históricas y patrimoniales, donde existen representantes de los colegios profesionales, de las universidades, concejales, en fin, no ha producido, en mi opinión, las políticas públicas que ya la situación del centro histórico requiere, demanda. Y han seguido destruyéndose viviendas patrimoniales. Gustavo, y tenemos que imaginarnos, tenemos que crear esas políticas públicas. Hay experiencias importantes en varias partes del mundo, no digo que copiemos, pero que sí puede mostrarnos que pese a las dificultades, sobre todo de orden financiero, sí existe la posibilidad de con esfuerzo, con inteligencia, en el marco del uso inclusive y ejercicio de la autonomía municipal y de las competencias correspondientes, crear políticas públicas. Por ejemplo, creo que la misma municipalidad de Quito tiene ya algunas políticas inclusive de apoyo financiero, que a lo mejor no están dando todo el resultado, porque en el caso de Quito también hay otra tragedia. Hay más de 400 estructuras que están en estado deplorable en la ciudad de Quito. Había un reporte que denunciaba casi esta situación. Pero algo estarán surtiendo efecto esas políticas. De allí, Gustavo, que reitero, si hay responsabilidades también tenemos que precisarlas. Y me parece que ahí la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales no ha avanzado en la definición mucho de esas políticas y por lo tanto queda, en mi opinión, debiendo a la ciudadanía. Aunque nos salgamos un poquito del tema central,
tiene una razón de ser aún la Fundación Barranco en la ciudad de Cuenca. ¿Qué papel ha venido cumpliendo últimamente? Prácticamente hemos visto protagonismo de esta entidad únicamente en ciertas festividades cuando se pone en funcionamiento estos proyectos para iluminar las zonas de la ciudad. Gustavo, la Fundación del Barranco fue creada con una motivación que ya desapareció. Fue creada, recordará usted, cuando las empresas privadas tenían la posibilidad de donar parte del impuesto a la renta, a los gobiernos locales. Entonces era una fundación que hacía esa gestión. Una persona que iba despacho por despacho, de empresa por empresa, diciéndoles, bueno, tenemos este portafolio de inversiones en el centro histórico, en Cuenca, en fin, y por favor, apóyennos con el impuesto, adelantando el impuesto a la renta. Y al comienzo recordará que instituciones como la propia municipalidad, la Universidad de Cuenca, lograron captar fondos significativos, porque dependía mucho de la gestión, de cuánto avancen en esa línea estas autoridades, ¿no es cierto? Pero cuando eso desapareció, cuando ya las empresas no tenían la posibilidad de donar lo que se llamaba el impuesto a la renta, simplemente ya, en mi opinión, la Fundación del Barranco debió dejar de existir. Pero esto le estoy hablando del año 2006 o 2005, si no me es infiel mi memoria. No obstante, las sucesivas administraciones han venido manteniéndole a la Fundación del Barranco, y de lo que yo conozco, asume tareas propias más bien de las direcciones. O sea, en la dirección de planificación tenemos la dirección de áreas históricas y patrimoniales. En realidad, para mí, habría ahí una suerte de duplicidad de funciones, de tareas. Que ha cumplido su vida útil. Sí. O sea, el objeto por el cual nació la Fundación del Barranco ya se perdió en el tiempo. Bien, arquitecto Pauta, no tenemos lamentablemente más tiempo para desarrollar todos estos temas que interesan a todos los cuencanos. Retornemos al 13º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, que se dará en los días finales de este mes. ¿A qué personalidades y entidades traerá hacia la ciudad de Cuenca este evento? Estarán presentes las máximas autoridades que conforman la Comisión Coordinadora del Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Me refiero a la señora ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, al señor ministro o secretario nacional de Planificación del país. También estará el señor presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el presidente del Consorcio de Consejos Provinciales Autónomos del Ecuador. Aspiramos también a tener representantes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales. Estará también representantes del Banco de Desarrollo del Ecuador, por supuesto también de la Universidad de Cuenca. Estarán importantes académicos de Sudamérica. Quiero mencionar los nombres del doctor Víctor Hugo Hoffman, que él es director general de Ordenamiento Territorial de México, de la doctora Virginia Miranda, que ella es directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía en Cuyo, Argentina. También estará el doctor Henry Quesada. Él es director académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. También estará acompañándonos el arquitecto Guillermo Malca, que es director del plan, se llama el proyecto, el director de planificación de Lima 2040, de Plan MET. Es la planificación de Lima, una ciudad que ya alcanza los 10 millones de habitantes. Viene el director de ese proceso de planificación y nos va a ilustrar de su experiencia. Pues planificar una gigantesca área urbana es todo un desafío para el ser humano. Pero vamos a tener también, a más de estas ponencias magistrales, la de las autoridades que ya he comentado. La idea es de que este organismo, como el Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, me refiero a su comisión coordinadora, las entidades que lo conforman tienen obligatoriamente que presentar sus ponencias, que tienen el carácter de oficiales. La política pública, en el caso del MIDUBI, sobre hábitat y vivienda, la política pública en materia de planificación a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación, la propia visión de los gobiernos locales. En este caso me refiero a los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales rurales en manos de sus gremios, AME, CONGOPE, CONAGOPARE. También tendremos ponencias magistrales de profesores, de académicos nacionales. Vamos a tener la presencia de Gustavo Vega Delgado,
Vamos a tener la presencia de Sergio Bermeo, que es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, del profesor Carlos Jaramillo Medina, profesor de nuestra universidad, y así tendremos varios académicos que van a estar presentes en este evento, y aprovechamos esta oportunidad. Gustavo, vale la pena indicarle también que tenemos 35 ponencias libres de profesionales, de investigadores, de representantes de organizaciones sociales, en fin, que también a través de sus ponencias, pasando los filtros de una comisión científico-técnica, hicieron valer sus ponencias, sometieron a la validación de esta comisión científica técnica y finalmente han podido presentar ya sus ponencias, las que serán expuestas en este evento. Queremos, Gustavo, aprovechar la oportunidad que usted nos brinda de estar en Antena 1, de dirigirnos a la ciudadanía de Cuenca, de la región, para invitarles a participar en este 13º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Toda la información se encuentra en la página web del simposio, que tiene la dirección www.sndu.org, ¿no? Simposio Nacional de Desarrollo Urbano.org. Y ahí tienen toda la información. Les invitamos a bajarse las memorias de los simposios anteriores de manera gratuita. Este es un evento de interés público. Aquí no hay otro interés que no sea mantener la condición y el carácter que tiene el simposio. Un evento de alcance nacional para debatir los problemas de la planificación, del desarrollo, del ordenamiento territorial y de la planificación urbana. Sí. Muchas gracias por su presencia. A usted, Gustavo, y éxitos muchísimas en gracias. Este evento. Gracias. Ha escuchado al arquitecto Fernando Pauta, PhD, profesor de la Universidad de Cuenca, organizador de este evento, el 13º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, que se realizará a fines de este mes de octubre en la ciudad de Cuenca, entre el 26 y el 28 de octubre concretamente. Son las 9:00.